Buenos días a todos del Templo de Familia. Gracias para reunirnos con nosotros. Entonces, vamos, ahora queremos la bienvenida y muchas gracias a, gracias a todos, a todos. Nuestro grupo están dando nuestra instituto, las profesoras que presentan acá, que son, trabajan con que trabajan con la corrección del comportamiento, trabajan con estudiantes del kindergarten hasta, o sea, buenos días, mi nombre es Ashley Lefebvre, yo soy una profesora que trabajo en una profesora que trabajo en el área de intervención del comportamiento. Yo soy Carrie Perra, también soy una profesora de intervención de comportamiento y trabajo en la pirámide de Lake Prado. Buenos días, soy Christy Dulek Bunch. Yo apoyo, apoyo a la pirámide de Chantilly. Están hablando de un tema de tecnología. Okay. Es algo relacionado a la tecnología. Está bien para nosotros. Mi nombre es Techa Palmer. Yo soy profesora de intervención de comportamiento para la región uno, que es la zona de Herndon, Illinois. Buenos días para todos. Queríamos darles la bienvenida a nuestra tercera sesión de esta serie. Estas sesiones se han dividido en sesiones según edad. Hoy día estamos enfocándonos en los estudiantes en séptimo grado y octavo grado. Ya hemos completado la parte de nuestros estudiantes de primaria. Estas grabaciones están en nuestro canal de YouTube, y esta parte también va a estar grabada. Y también va a estar, hoy día vamos a ver el concepto, vamos a hablar del concepto de las funciones ejecutivas, qué es un rol ejecutivas. Eso, qué cosa es función ejecutiva, cómo impacta el comportamiento, y también habilidades específicas como por ejemplo la flexibilidad cognitiva, cómo se enfocarse. También veremos estrategias para modificar el comportamiento, y cómo también proveer motivación y refuerzo. Al final de la presentación tendremos, ustedes tendrán pasos eh, funcionales de cómo ayudar. Las funciones ejecutivas nos permiten controlar múltiples aportes y resultados durante nuestro día. Entonces, esto puede afectar a algunos niños que no manejan esto bien, por ejemplo, en cómo poner atención y manejar sus horarios. Y también esto les ayuda también a tener buenos hábitos de comportamiento, entonces vamos a ver ahora cómo sus hijos pueden tener dificultades con estas funciones ejecutivas y cómo ustedes pueden ayudarlos. Ahora que hemos hablado de las habilidades de comprender, estar con el objetivo que tenemos que lograr. Es un buen recurso. Entonces, entonces, aquí nos está diciendo por qué esto es tan importante, estas funciones ejecutivas, y cómo impactan el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Yo he visto esto que vimos en el video, lo he visto en mi casa muchas veces. Entonces, mientras continuamos, vamos a ver signos de cómo podemos ver otros signos de esos problemas, y cómo podemos desarrollar habilidades. Nuestros cerebros
no se desarrollan completamente hasta los finales de los 20. Entonces tenemos que ver cómo podemos desarrollar estos ejecutivos. Por ejemplo, tenemos que tener un sistema para que un chico, por ejemplo, tenga cómo funcionar en su día de manera organizada. Hasta cuando no, nuestro cerebro está desarrollado completamente, también puede ser flexible. Estas funciones ejecutivas siempre pueden ser flexibles y se pueden mejorar. Entonces, nosotros podemos mejorar en estas áreas que parecen no desarrolladas suficientemente. Uno puede aprender. Si usted piensa a estas áreas pueden ser áreas que usted o su hijo necesitan trabajar, no se sienta sobrecargado. Se puede corregir. Es bueno identificar cuáles habilidades son las que no están desarrolladas. Entonces, si usted piensa que esto es difícil, por favor, tenga calma y dese una oportunidad de aprender esas funciones para usted y para su hijo. Por ejemplo, en su propia vida. ¿Cómo puede usted desarrollar una rutina de la mañana, ¿no? Que pueda funcionar de esta manera? De repente, usar usted mismo un tipo de horario que esto pueda ayudarles a los dos. Recuerde que esto es un proceso y tenemos que tener nosotros siempre amabilidad y calma y gracia cuando trabajamos con estas funciones y con nuestros hijos. Los comportamientos de nuestros hijos generalmente reflejan sus fortalezas y debilidades en esta área de funciones ejecutivas. Por ejemplo, alguien que resiste transiciones, no puede ser que necesite ayudas con flexibilidad cognitiva, ¿no? Estas áreas no son porque no ponga atención, realmente algo que se refiere a que no está desarrollado ese tema de la función ejecutiva. Vamos a desarrollar empatía y vamos a desarrollar algunas estrategias para poder ayudarlos. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Tienen un problema tecnológico un momento? Perdón. Aquí recién empieza. Sí. Buenos días otra vez. Funciones ejecutivas, estas habilidades están todas conectadas y funcionan juntas para poder los niños poder funcionar por ejemplo, autorregularse ayuda a trabajar cuando otras funciones no están desarrolladas. Por ejemplo, hay que trabajar con sus comportamientos y sus reacciones impulsivas. Hay 5 funciones claves que tenemos que tener en cuenta para las funciones ejecutivas. Tener eh, flexibilidad cognitiva para adaptarse, estar enfocado en una meta, ser persistente. eh, Tenemos que tener también, otra de ellas es ser una meta dirigida para completar una tarea, estar enfocado. A metacognición es pensar sobre lo que es el acto de pensar, ¿no? Y también trabajar, memoria de trabajo es para poder guardar información y tener acceso a esta cuando la necesitamos. Apoyando estas habilidades, ayudamos a nuestros hijos para que tengan relaciones fuertes. Autorregulación es la habilidad eh, funcional que es una de las más visibles, pero es importante recordar que autocontrol es que estas otras 5 que hemos nombrado funcionen. Necesitan estas funciones básicas al poder nosotros fortalecer estas funciones que hemos mencionado, las van a ayudar en nuestra vida diaria. Trabajo de memoria. La memoria de trabajo les permite mantener información en su cabeza y a tener acceso a esta información cuando la necesitamos. Entonces, a los preadolescentes les ayuda para saber dónde están sus cosas y, por ejemplo, tener una lista, tener una nota. La memoria de trabajo es muy importante para poderse mantener enfocado. Cuando los chicos
tienen dificultad en la memoria de trabajo, los chicos pierden noción del trabajo que están haciendo. Vamos a discutir cómo podemos ayudar con esta tarea, con esta habilidad. Estrategias. Una estrategia que se puede usar puede ser, por ejemplo, el tener claves visuales, como está en esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, puede escribirse en un papel, puede escribirse cerca de la puerta, ¿no? Hacer, hacer, por ejemplo, esta lista que estamos viendo, o si no, a claves físicas, por ejemplo, poner la mochila cerca de la puerta para que no se olvide llevarla. También te necesitan que chequear si comprendieron. ¿Comprendieron lo que les dijo? Es bueno preguntar. Otra, por ejemplo, también es bueno ayudarles a que tengan, por ejemplo, tener herramientas de tecnología para recordar, por ejemplo, usar la herramienta de Google, por ejemplo, para tener un calendario, ¿no? O para mirar Schoology en sus computadoras, ¿no? También ellos también pueden usar Quizlet, que también les ayuda a tener tarjetas para poder preguntarse o repasar para exámenes, ¿no? No. Entonces, también es bueno que ellos tener una lista en la que puedan chequear lo que necesitan hacer y terminaron con todo lo que tienen que hacer cada día. La metacognición, que es pensar sobre pensar, ¿no? Es como mirarse uno mismo en el espejo. Para los preadolescentes es como para dar un paso para atrás y ver toda la imagen completa, ¿no? Y estar conscientes de sus comportamientos. Esto les ayuda a los adolescentes a tener en cuenta, a darse cuenta qué es lo que está mal, cuando se miran desde afuera a lo que está pasando, ¿no? Para, y poder ver qué necesitan hacer para mejorar su desempeño. Una vez que el adolescente reconoce en qué falló, entonces puede pensar, en esto fallé, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarme? Entonces, desarrollar la metacognición nos ayuda a tomar decisiones, a resolver problemas. Estrategia de cómo apoyar la metacognición es hablar sobre qué pensar, como cómo pensar. Por ejemplo, buena idea es modelar nuestras propias estrategias en voz alta. Por ejemplo, cuando uno planea la semana, entonces uno puede decirle al hijo y estar hablando, ¿no? Cuando estoy escribiendo en el calendario, diciendo, mira, tal día hay práctica de fútbol. También tengo que chequear qué hay en el freezer para ver lo que hay y luego hacer una lista para compras. Entonces, cuando un niño está pensando lo que tiene que hacer, tenemos que agarrar y celebrar y decir bien que está bien que piense lo que tiene que hacer, ¿no? Y felicitarlo porque tuvo un día con éxito, ¿no? Y cuando apoyarlo cuando ven que tienen un día que no fueron tan exitosos, ¿no? Y hablar de esto, por ejemplo, cuando estamos en la comida, en la cena, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a tener metas a más a largo plazo, ¿no? Pueden, por ejemplo, ayudarlos a decir, bueno, ¿qué va a pasar la siguiente temporada de deporte? ¿O qué electivos vas a llevar? O prepararse para, por ejemplo, transicionar de middle school a high school, por ejemplo. Entonces, persistencia en mantenerse enfocado en una meta, ¿no? Para los preadolescentes, eso sería, por ejemplo, eh, a un preadolescente cómo mantener el objetivo en mente, ¿no? Los estudiantes necesitan planear, de ellos necesitan planear para poder completar su meta. No es fácil, hay que desarrollar la perseverancia y la persistencia. Esto se puede enseñar y se puede modelar. Si esta habilidad no está desarrollado, entonces los niños van a notar ustedes que se distraen con facilidad y van a empezar a decir, no soy bueno en esto, soy una falla. Otro reto que tienen las familias con frecuencia es eh, cuando tienen que tener, pues, por supuesto, estrategias para persistencia, ¿no? Es bueno dividir las actividades en partes, ¿no? Por ejemplo, la actividad si es muy grande, la vamos a dar en partes. Por ejemplo, vamos a empezar a lavar y luego vamos a sacar las cosas de la lavadora, ¿no?
Entonces, esto sería como que estamos ayudando a nuestro niño a ir paso por paso, ¿no es cierto? Entonces, para motivar, por ejemplo, si quiere tiene que el niño estar con la lavandería, de repente hacer la tarea más motivadora, poner un poco de música. Es como que uno está acompañando al niño, al chico, paso por paso, ¿no? Y también hay que tratar de motivarlos en una actividad en particular. Por ejemplo, sentarnos, otra buena idea es jugar a un juego de mesa. Es un momento bueno para hablar con el hijo o hija y decirle, mira, ¿dónde estás en el juego de mesa? Para que pueda desarrollar, planear y pensar lo que está haciendo. Hacer tareas domésticas, ¿no? Nos da la oportunidad de ver cómo podemos, por ejemplo, ayudar al niño y ver lo que necesita y cómo pueden ayudarlos nosotros a ellos a ser más independientes. Es importante ayudarlos a persistir, ¿no? A persistir en una tarea difícil. Podemos estar ahí para darles apoyo. Ok, entonces enfocarse y mantener la atención en la mente. Entonces hay que tener atención a lo que está pasando en el ambiente. Para los adolescentes, preadolescentes, cómo a prestar atención en clase, completar la tarea. Por ejemplo, el hablar en las networks. Eso no les permite estar enfocados en las tareas que tienen que hacer. Hay que usar hay que usar estrategias, por ejemplo, ayudarlos a tener un plan, darles supervisión, ¿no? Por ejemplo, entonces, un plan es un plan bueno que es decir, primero, después y para terminar, ¿no? Entonces el chico puede tener o empezar con, por ejemplo, una tarea que les gusta, ¿no? Y chequear que esté cumpliendo periódicamente con lo que con lo que se ha propuesto hacer y tratar de ayudarlo a evitar distracciones. La habilidad de mantener enfocación se puede usar, por ejemplo, algo visual para ayudar a mantener atención. Y, por ejemplo, si uno pone un cronómetro, ¿no? Un cronómetro y podría hacer para que él vea el tiempo que está pasando. Y luego agarrar y poner notitas que digan, por ejemplo, lo que puedo decir, lo que necesito hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que puedo hacer es una tarea, por ejemplo, a más largo plazo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hacer algo que tengo que hacer, pero no es prioridad, ¿no? Hacer una lista sabiendo que el chico sepa que eso no es una prioridad que lo puede hacer después, ¿no? Es importante que vean las prioridades, el orden que tienen que hacerla. Es importante también que tengan un espacio designado para tener acceso a apoyo para mantenerse enfocados. Por ejemplo, a veces hay niños que necesitan poder agarrar algo, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, algo que tocarlos va a hacer enfocarse. Hay niños que trabajan mejor con música, otros que trabajan mejor sin música. O también sacar de alrededor cualquier distracción tipo televisión o si el teléfono no es bueno para ellos, alejarlos de ese lugar, ¿no es cierto? Y es muy importante, ¿no? Que siempre tengan un momento de empezar y un momento para terminar y chequear con el niño es importante de manera constante para que ambos, padre y madre, padre e hijo, puedan ver el proceso, ¿no? Y ahí apoyar. Flexibilidad cognitiva es una habilidad para poder adaptarse y que el chico pueda aceptar cambios por ejemplo, en un horario, ser flexible luego después de una desilusión de algo, ¿no? O aceptar ser redirigido por un adulto, ¿no? Y también aceptar rutinas y cambios que pueden suceder en las rutinas, ¿no? Estos ayudarlos a transicionar de manera más fácil. Es importante mantener una rutina relativamente consistente, pero también es importante prepararlos para posibles cambios. Se puede hacer un juego de roles y practicar flexibilidad, modelando compromiso
y modelando que uno puede cambiar de una tarea a otra. Es bueno darles ejemplos claros de cómo ellos pueden ser flexibles. Por ejemplo, es importante o mostrarles, decir en voz alta lo que estamos haciendo y que de qué manera estamos siendo flexibles nosotros. Entonces, así estamos enseñándoles a ellos. O podemos usar un ejemplo más concreto. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, agarramos una pasta, fideo, ¿no? Que esté cocinado y no cocinado. Y vamos a decir, mira, el fideo no cocinado es duro y no tiene flexibilidad. Y un fideo cocinado tiene flexibilidad. Así le enseñamos a hacer lo que significa ser rígido en el pensamiento y lo que significa ser flexible. Entonces, algunos hitos o metas en las funciones ejecutivas de los estudiantes de la escuela intermedia. Diapositiva. Por ejemplo, es importante, es importante reconocer los hitos que hay en las funciones ejecutivas. Entonces, vamos a ver a nuestro hijo y ver que, que nuestros hijos tienen hay un rango de habilidades, ¿no? Entonces, algunas habilidades vienen por sí mismas y otros no. Esto depende de cada individuo. Es importante saber que hay que las brechas en funciones ejecutivas no pueden llevar ¿cómo se llama?, a frustraciones y ver, y el chico va a pensar de que no puede hacer algo, cuando en realidad tiene otras habilidades, ¿no? Entonces, primero es bueno reflexionar en que nuestras propias funciones ejecutivas, para que nos ayude a ayudar a nosotros, nos ayude a ver nosotros mismos nuestros propios retos y nuestras propias flexibilidades y habilidades. Por ejemplo, la escuela intermedia es una época crítica para desarrollar funciones ejecutivas. O cambian los estudiantes de la escuela primaria a la intermedia, van a haber muchos retos sociales, por ejemplo, y estos retos sociales impactan mucho su performance. Entonces, entonces vamos a ver ciertos hitos que tendrían que tener estas habilidades para poder tener éxito en la casa y en la escuela. Entonces, al final de la escuela intermedia, la mayoría de estudiantes deben demostrar un crecimiento tal que les permite trabajar en esas habilidades de manera más independiente. Por ejemplo, por ejemplo, también hay una lista de funciones que podrían ser no desarrolladas. Por ejemplo, algunos chicos que tienen algunos tipos de habilidades no desarrolladas, por ejemplo, que no pueden manejar sus emociones, que no pueden adaptarse a cambios, a retos. Es importante, es importante recordar que no lo hacen de manera intencional. Lo que tienen que practicar o apoyarse estas habilidades se puede con el uso de la tecnología. Entonces, los chicos, por ejemplo, están usando mucho más en los dispositivos. Entonces, hace que el desarrollar funciones ejecutivas sean más difíciles de desarrollar. No, porque crean demasiadas distracciones y los sacan de las rutinas y los hacen retrasarse en metas como de autorregulación. Nosotros, como cuidadores de ellos, tenemos ver de que cómo ayudarlos para, para ver de qué manera podemos reflexionar y ver de qué experiencias ha tenido el chico porque no ha podido desarrollar ciertas de estas habilidades. Entonces, hay que reflexionar. Se le enseñó estas habilidades, se enseñó, se practicó y todavía tiene problemas con esto. Tenemos que tener empatía cuando pase esto y luego tener, además, empatía y luego tomar la oportunidad para enseñárselos. Ahora, por ejemplo, si vemos, una vez que identificados cuáles signos tienen nuestros hijos de no tener desarrolladas las funciones ejecutivas, ¿qué podemos modificar para poder apoyarlos? Por ejemplo, comprender los retos es un paso y luego el siguiente es cómo podemos ayudarlos y cómo podemos ayudarlos a desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, podemos modificar el ambiente en que están, enseñarles directamente esas habilidades
usar el sistema de motivación y refuerzo y también poco a poco ir quitando estos apoyos, ¿no? Estos enfoques los ayudan a los chicos a desarrollar esas estrategias y poco a poco tener estas habilidades desarrolladas poco a poco. Vamos a ver en las siguientes diapositivas más herramientas prácticas para ayudar a nuestros hijos en modificar estas o mejorar habilidades ejecutivas. Por ejemplo, uno, ¿qué podemos cambiar? El primero, vamos a hablar del ambiente, ¿no? El ambiente en el que los estudiantes están pasando el tiempo. Esto puede ser una serie de lugares. Por ejemplo, una de las mejores maneras de ayudar a nuestros estudiantes es cambiar, ayudar que el ambiente sea más fácil para él. Hay tres maneras importantes. Por ejemplo, cambiar el ambiente físico y social, reduciendo extracciones o bien con quién está trabajando. Segundo, también podemos ver cambiar la naturaleza del trabajo que hay que hacer, dándolo en múltiples pasos o hacerlo más interesante. Y tercero, también podemos cambiar nuestra interacción con nuestros estudiantes, nuestros hijos, ¿no? No, entonces, por ejemplo, presentar un escenario que va a pasar y planear antes, haciendo estos cambios, pueden ayudar a nuestros hijos, a nuestro estudiante a cambiar y a prepararse para estos retos. Por ejemplo, cambiar, cambiar el ambiente físico y social es una estrategia muy poderosa para ayudarlo en el desarrollo de funciones ejecutivas. Nuestros, nuestros estudiantes están ahora tenemos muchos accesos a ellos, mucho más que antes. Podemos, por ejemplo, tener acceso a ellos a través del teléfono. Podemos llamarlos cuando están en diferentes lugares. Por ejemplo, por ejemplo, cuando están yendo al deporte, al colegio, no, cuando están con sus amigos. Podemos también nosotros ayudarlos a agarrar y tener un lugar claramente definido para poder sacar todo lo que puede en distraerlo. Es su escritorio mejor, es la mesa de la cocina mejor. Durante el tiempo de trabajo, el estudiante tiene que tener los celulares y los dispositivos en el no distraer, apagados. Por ejemplo, cambiar la naturaleza de la tarea, hacer la tarea más corta, poner en la tarea, ¿no? Es poner, o sea, primero cortar la tarea en trabajos más chicos, ¿no? Darle de repente descansos frecuentes, crear un horario, ¿no? Para que por ejemplo, cuando regresan de un descanso, van a estar más enfocados, ¿no es cierto? También es bueno también darles qué vamos a hacer después que completes esto. Cuando completes esto, vamos a hacer tal otra cosa. Entonces, le va a dar como motivación al chico, ¿no? Eso es importante. Entonces, acuérdense también de que al tener un horario les ayuda a los niños a ver visualmente lo que sigue, ¿no? También es bueno darles alternativas. ¿Qué parte de la tarea que hay que hacer tú puedes hacerla? ¿Tú cuál te prefieres? ¿Cuál te parece más llamativa, por ejemplo? ¿Cierto? También nos ayuda a elegir. Por último, cambiar la manera como uno interactúa con su estudiante, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de que suceda una situación, es importante prepararse con nuestro preadolescente qué va a pasar si esto no se hace, ¿no es cierto? ¿No? Usar recordatorios verbales los ayuda a mantenerse enfocados. Por ejemplo, darles guía clara. Por ejemplo, comunicar expectativas claras. Por ejemplo, después de esto, puedes hacer esto en la PlayStation, por ejemplo. También darles ayudas visuales, como hemos dicho, ¿no? Que vean visualmente lo que hay que hacer y poder seguir con la tarea y ser más independientes. Buenos días. Hay dos maneras de enseñar funciones ejecutivas.
una manera natural e informal o una manera explícita. Ambos métodos son muy valiosos y los ayudan en su crecimiento. El primero, eso, por ejemplo, estamos esperando en una cola, agarrar y enseñarles a tener paciencia, ¿no es cierto? Cuando algo está más enfocado es enseñarle paso a paso cómo seguir una rutina y cómo manejar su tiempo, ¿no? Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo podemos trabajar este tipo de estrategias. Por ejemplo, hablar de manera intencional con su estudiante es la manera más poderosa de enseñar a los estudiantes, enseñando estrategias, modelando, ¿no? Por ejemplo, hacer preguntas mientras uno mismo está pensando, ¿no? Lo mismo. Por ejemplo, decir otra vez, un ejemplo. Voy a hacer una lista de lo que tengo que hacer y voy a ir chequeando lo que ya hice, ¿no? Entonces el estudiante está viendo cómo usted mismo está modelando, no cómo usted se organiza, ¿no? ¿No? Y también tienen que ver que es bueno pausar y modificar el plan si es necesario, ¿no? Es importante también al niño hacerle preguntas en en lugar de darle instrucciones. Por ejemplo, en decirle, ¿tienes tus chimpunes para el deporte, por ejemplo? No, mejor decirle, ¿has chequeado que tenga algo que necesites para ir al deporte? Por ejemplo, una pregunta en lugar de decir, trae tus zapatos, por ejemplo, ¿no? Para el deporte, ¿no? Entonces, eso les ayuda al estudiante a pensar a través de sus acciones y tomar decisiones mejores por su propia cuenta. Por ejemplo, para un niño que tiene dificultad en haber desarrollado estas funciones. Entonces, es bueno, como les hemos mencionado, que la vean a usted o a usted hacer su propia lista, chequear, modificar, ¿no? Otra actividad también que se puede hacer en casa es con juegos y actividades, ¿no? Actividades que son apropiadas para la edad y también que pueden funcionar dependiendo del tiempo y el lugar en donde uno está, ¿no? Por ejemplo, pueden ser, puede ser actividades que puede ser con materiales que uno recoge en la tienda o algunos que no necesitan ningún tipo de material. Por ejemplo, juegos de mesa son excelentes para enseñar funciones ejecutivas. El del juego de monopolio, trato de monopolio, ayuda a tener, por ejemplo, aprender a manejar frustración, a tomarse turnos, a planear, ¿no? El King of Tokyo es otro juego muy divertido, entonces, en el que el monstruo está tratando de dominar la ciudad de Tokio. Entonces ese ayuda a desarrollar la habilidad de hacer varias tareas a la vez, ¿no? Otro, el que tiene otro juego el juego del Player's Handbook también es muy bueno, así como también el que dice Kittens, Exploring Kittens, ¿no? Ese también es uno también para manejar emociones. Entonces, que está agregando que esta otra profesora también recomienda King of Tokyo como muy bueno, muy bueno. Entonces, hay buenos juegos que ayudan a los chicos a trabajar, planear y pensar y hacer tareas múltiples, ¿no? Otros juegos de memorias que son muy buenos, por ejemplo, uno que se llama Spotted. Spotted es divertido y uno usa la discriminación visual, ¿no? Para poder encontrar a lo que está buscando. Otro, el uno flip es una variación del juego de uno, ¿no? Entonces, entonces eso también nos ayuda a los chicos con la memoria y requiere atención y mantener el enfoque, ¿no? Codename es un juego de dos equipos que tratan de adivinar las palabras en un tablero, ¿no es cierto? Entonces ayuda a este con resolver el problema y también en memoria de trabajo y ser flexible. Rompecabezas
ayudan mucho con los am, habilidades para pensar, ¿no? Pensar en diferentes maneras, controlar impulsos, ayudan también con la flexibilidad y a adaptarse al plan si uno no tiene éxito. Entonces, mantenerse a hacer rompecabezas requiere mucha persistencia. Y también el de la derecha, el sudoku, también es un rompecabezas de números, ¿no? Que tiene que usarse los números, el 1 al 9 verticalmente y horizontalmente, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, los rompecabezas, los crucigramas que da el New York Times también están en línea, también son muy buenos, ¿no? Entonces, hay otros juegos que también tienen que ver con rimas y adivinanzas, ¿no? Juegos de lógica o de actividad. Estos ayudan a desarrollar la función de desarrollar, de solucionar problemas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, Fantasy Football. Uno puede manejar un juego de fútbol imaginario, ¿no? Entonces, ayuda con la memoria de trabajo cuando tienen que recordar los jugadores y los juegos y las jugadas, mejor dicho, ¿no? ¿No? Entonces, eso también ayuda con la memoria a saber qué jugador puede jugar, planear qué jugador está herido y no puede jugar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ahora en marzo que tiene este juego de Madness, ¿no? Entonces es un juego de baloncesto que la gente va eligiendo qué equipos van a ganar y entonces eso es un juego que vale la pena, ¿no? Y es bueno para la memoria y para pensar y solucionar problemas. Otro juego, Scrabble, se puede jugar en cualquier momento del año en que se van formando palabras, ¿no? Se puede jugar en un tablero y también se puede jugar virtualmente cuando su hijo no está necesariamente en casa, por ejemplo. Otros deportes y actividades extracurriculares, sea en la escuela o en la comunidad, ellos también ayudan a desarrollar habilidades de vida muy importantes, como por ejemplo ser importante, por ejemplo, tener una rutina, disciplina. Eso, por ejemplo, en los deportes también ayudan a tener metas a largo plazo, como mejorar alguna técnica, ¿no? O el mejorar, manejar nuestro tiempo. Y también, entonces, el monitorear el tiempo es una actividad básica. Esa, y la participación en el teatro, algo del colegio, también les ayuda con planeamiento y disciplina. Aquí hay listas de 19 rutinas con las cuales tienen dificultades los chicos de la escuela intermedia, ¿no? Uno puede identificar cuál es la rutina que tienen nuestros hijos que menos desarrollada. Por ejemplo, intervención directa. Entonces, para enseñarle funciones ejecutivas, entonces es importante primero identificar cuál función ejecutiva no está desarrollada, qué no le permite desarrollar su tarea de manera independiente. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puede? Empezar, tener los materiales o manejar sus distracciones. Después es importante que el chico tenga metas que son realistas, ¿no? Y luego, por ejemplo, voy a poner mi agenda, voy a chequear lo que estoy haciendo, voy a hacer por pasos algo. O también se puede tener una agenda digital o estos papelitos que se pegan con notitas también ayuda, ¿no? Al comienzo hay que supervisarlo, ¿no? Que tengan su espacio para trabajar y que van siguiendo sus pasos. Con el tiempo es importante ir reduciendo la supervisión y alentándolos a que lo hagan ellos mismos o chequear con la profesora si se necesita.
¿no? Y poco a poco es importante ir dejando la supervisión, poco a poco. Entonces, a veces es bueno hablar con el cargado de su caso si tiene un niño o niña que tiene un IEP o un plan 504. Al, des- hacer- Al desarrollar estrategias para desarrollar estas funciones, es importante ver la edad que tienen. Los de middle school todavía necesitan supervisión paso a paso y una lista para ir chequeando, ¿no? También necesitan a veces ayuda para, por ejemplo, una tarea que es larga o tiene muchos pasos, hacerla por partes. Ellos ayudarlos a hacer desarrollar esas habilidades de vida a través del tiempo. Mientras que el objetivo es incrementar flexibilidad, igual el medio ambiente, ¿no? Es muy importante. Los adolescentes, muchos de ellos tienen dificultades en aceptar cambios. A veces no pueden, tienen dificultad y no pueden aceptar los cambios. Entonces, hay que ayudarlos a prepararse mentalmente, ¿no? Por ejemplo, si un chico tiene que participar en un proyecto de ciencias, ¿no? Hay que ayudarlo a saber de que, por ejemplo, el proyecto que va a hacer no va a funcionar la primera vez, ¿no? Para que no se sienta desilusionado, es importante que hacerle ver de que tiene que prepararse y prepararse para que la primera vez su proyecto de ciencias puede fallar, ¿no? Entonces, hay que, hay que ayudarlos a manejarse cuando hay algo que los retrasa, algo que los desilusiona, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que es muy buena es mantener un horario consistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le fue mal en un examen, a veces ellos pueden ver la práctica extra como un castigo, ¿no? En lugar de verlo como una oportunidad para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ayudarlos a tener más fortaleza mental para que el niño no se ponga deprimido, ¿no? Ayudarse a cómo reaccionar y cómo preparar sus emociones, ¿no? ¿Cómo voy a Entonces, el estudiante puede, por ejemplo, decir, si por ejemplo no lo eligieron para un equipo, en lugar de sentirse decepcionado, a decir, bueno, es importante, por ejemplo, decir, no hice el equipo esta vez todavía, voy a seguir practicando para ver si el próximo año lo puedo hacer, ¿no? La palabra todavía es positiva, muy positiva, ¿no? Es importante usar ese tipo de palabras, ¿no? Otro ejemplo, antes de una presentación grande, ¿no? Si, por ejemplo, va a presentar algo, es importante darle anticipar, de decirle, a ver, ¿qué pasa si te olvidas de una línea? Bueno, si te olvidas de una línea o te equivocas en algo, ¿qué harías? Como prepararse para posibles cosas que pueden pasar en su presentación para que el chico o chica tenga cómo solucionar dado un problema que se presente, ¿no? Les ayuda a tener más confianza. Entonces, otro ejemplo, si su estudiante va a sentarse para ver si lo eligen para una obra de teatro, ¿no? Practicar en casa, practicar, por ejemplo, si está diciendo el diálogo y se olvida una línea, cómo vas a hacer? ¿Qué harías si olvidas una línea? ¿Cómo vas a solucionarlo en el momento? Practicar y anticipar es muy importante. Y también recuerde que es importante elegir las batallas, ¿no? No usar, usar, excesivamente usar la palabra no, ¿no? Entonces eso no es bueno, no nos ayuda, ¿no? Es importante cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos la palabra tal vez, nuestro preadolescente lo ve como un sí y eso le da motivación, ¿no? Por ejemplo, si le propone hacer un proyecto de algo, en lugar de decirle no, mejor decirle trata y vamos a ver cómo te va. Entonces, eso no, y si no sale, puedes hacer otra cosa. Entonces, los ayuda a ver una falla como una oportunidad para seguir tratando.
Tecnología. Sabemos que el tema de la tecnología y de la pantalla es un tema difícil, ¿no? Entonces, entonces, aquí vamos a ver un apoyo en la tecnología. No ponemos reglas en este momento que en sí son todo un tema de cómo tener reglas en una casa sobre el uso de la pantalla, ¿no? Entonces, tenemos que, podemos, por ejemplo, ver el uso saludable de la tecnología, ¿no? A modelar cómo nosotros tenemos un enfoque balanceado hacia la tecnología, crear expectativas de familia, ¿no? Y desarrollar límites, ¿no? Entonces, porque en los límites en el uso de la tecnología es importante modelarlo, ¿no es cierto? Porque en realidad puede ser puede funcionar en detrimento de las cosas que tienen que pasar en una casa, ¿no? Por ejemplo, no tenerlo en la casa, no tenerlo en la mesa, perdón, y demostrar nosotros mismos, ¿no? Que nosotros no hacemos eso, entonces estamos modelando lo que es bueno, ¿no? Estas limitaciones ayudan a los niños a tener límites saludables y también ayuda a los profesores, ¿no? A desarrollar, a que el niño, eso no sea un tema, un problema en la clase. Bien. La motivación es esencial, el refuerzo es esencial para que los chicos puedan mejorar y aplicar sus funciones ejecutivas. Los estudiantes, la motivación ayuda a hacer los pasos, ¿no? Y a alentar a los preadolescentes a usar sus funciones ejecutivas que ya ha aprendido, ¿no? Tanto para rutinas específicas o para habilidades en general. No, entonces, eh, el castigo no ayuda con desarrollar esta habilidad. No, no, no ayuda. No, mejor usar alabanzas o un sistema efectivo de alabar lo que está haciendo ver, ¿no? Y después de ahí se puede también ofrecer algo divertido al terminar, ¿no? Y colaborar con un sistema que sea de incentivos, ¿no? Dar una respuesta positiva les ayuda a ver valor en sus esfuerzos. ¿Cuándo sacar o ir sacando poco a poco los apoyos? Esto es importante, es muy clave también. Entonces, usted puede dejar de dar el apoyo cuando usted ve que el estudiante completa su tarea o su rutina con mínimos recordatorios o se recupera de errores o interrupciones de manera independiente, ¿no? Entonces es importante dar siempre consignas que los alientan, ¿no es cierto? Ahora, cuando usted se da cuenta que ya no necesita que le den claves o consignas, entonces ahí puede empezar a dejar de dar tanto apoyo, poco a poco ir quitándolo, ¿no? También cuando usted, cuando usted se da cuenta, ¿no? Que ya las rutinas y las tareas se han vuelto parte de su propio comportamiento, sus hábitos. Ya, entonces ahora se puede ver de que ya no necesitan tanto de nuestros recordatorios, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo dejar de apoyar poco a poco, gradualmente? Esto es un paso muy importante para que nuestro estudiante sea independiente con sus rutinas y desarrolle y tenga desarrolladas estas funciones ejecutivas. Gradualmente, reducir la frecuencia con que uno le da recordatorios o visuales, permitir más pausas antes, antes de hacer ayuda, ¿no? Simplifique sus recordatorios en vez de darle la respuesta, por decirle, ¿qué crees que sigue después o qué crees que hay que hacer después? ¿No? Ayudar a su preadolescente a automonitorearse, a siempre dar un refuerzo positivo para trabajos, para esfuerzos que hacen de manera independiente, ¿no?
y poco a poco también se puede incrementar la complejidad de la tarea, del trabajo o la rutina. Entonces, ahora para terminar esto, ¿no? Yo quisiera decir la idea de que estas funciones ejecutivas son la base para muchos de los éxitos de nuestros estudiantes, de cómo manejar sus emociones, sus tareas y lo que tienen que hacer en situaciones sociales. Entonces, los ayudan a tener éxitos a largo plazo. Autorregulación es el resultado de desarrollo de varias funciones ejecutivas. Entonces, nosotros con nuestros hijos o nuestros adolescentes tenemos muchas oportunidades en las cuales poder ayudarles a desarrollarlas en la casa y lo importante es que ayudarlos a que sean consistentes, ¿no? Y piense en lo que hemos dicho, ¿no? Uno debe pensar en voz alta, mostrar los pasos que uno tiene que hacer para hacer algo, ¿no? Modelar para ello y modelar para ellos, ¿no? Poco a poco ir sacando estos apoyos para ver lo que ellos ya pueden hacer. Ahora, pensemos que esto es un proceso, tenemos que ser pacientes, no pasa de un día para otro, ¿no? Es importante mientras trabajamos juntos, ¿no? Es importante saber de que estamos colaborando con ellos y celebren cuando hayan hecho progreso. Y un momento, quiero decirles que esto puede ser un reto. Ser padres no es fácil y estas habilidades toman tiempo, paciencia y consistencia. Entonces, buena noticia es que el cerebro es flexible y siempre es posible, con un esfuerzo intencional, ¿no? Poder ayudar al cerebro a desarrollar estas funciones ejecutivas. Entonces, de todo lo que hemos hablado, lo que hemos presentado, piensen cuál estrategia creen que puede funcionar con sus hijos, con sus estudiantes. No, nuestra meta no es perfección, nuestra meta es progreso, poco a poco, para que nuestros hijos puedan tener más confianza y poco a poco, inclusive cambios pequeños, hacen una gran diferencia a lo largo del tiempo. Si usted está pensando dónde empezar, fíjense en la diapositiva que habla sobre las rutinas con chicos con las que más los chicos tienen más dificultad. Por ejemplo, prepararse en la mañana, limpiar su cuarto, guardar sus cosas, completar las tareas, ¿no? Mantener un horario de prácticas. Entonces, acá hay una serie de rutinas, ¿no? Empezar a manejar esto poco a poco, ¿no? Ayuda a usted, fíjense cuál rutina es la que para su hijo es la que tiene más reto, y entonces ayúdenlo a tener una estructura, a tener expectativas claras para que poco a poco sus estudiantes puedan mejorar en estas habilidades poco a poco. Por ejemplo, estos dos libros, los dos son muy buenos, ¿no? Entonces, uno se llama Spark Pascal, inteligente pero distraído, y otro es resolviendo retos de funciones ejecutivas. Los dos son buenos. Son uno para ayuda con como un chico no puede manejar la organización. Los dos son muy buenos. Estos libros son muy buenos para diferentes edades, inclusive adultos. Hay muchos libros y trabajos libros de trabajo como workbooks que se pueden ayudar, ¿no? Y entonces, acá esos recursos ayudan a los que cuidamos a niños a cómo ayudarlos paso a paso con estas estrategias. Y como recordatorio, este webinar es el tercero, ¿no? En una serie. Si usted tiene a un chico en la secundaria, hay uno en el abril 4. Si usted puede participar o pedir para registrarse para que se lo graben también, ¿no? Gracias por, gracias por unirse al webinar y esperamos verlos en abril, ¿no? Cualquier pregunta, ahora es el momento. Vamos a mirar las preguntas.
Una de ellas, una de ellas es qué clase de electiva sería bueno en middle school, ¿no? Entonces, en la escuela secundaria hay una clase que se llama Estrategias para tener éxito. Es una electiva que se puede usar en la secundaria. Algunos estudiantes de la escuela intermedia también pueden llevar esa clase como electiva. Los del middle school están empezando a tener lecciones durante advisory, ¿no? No tendría que ser ya una clase electiva. Estamos haciéndolo poco a poco como sistema escolar, estamos poniendo lecciones de funciones ejecutivas en el horario de advisory para el middle school. Poco a poco estamos introduciendo lecciones. A cómo trabajamos con un estudiante que no quiere trabajar en este proceso. Entonces, aquí viene la parte de la motivación que hablamos, ¿no? Muchos estudiantes no van a querer trabajar en eso. Entonces, entonces que hay que preguntarles a ellos qué es lo que los motiva, ¿no? Ver qué los motiva y luego buscar un sistema de recompensas. Por ejemplo, si haces esto, si hacemos esto, podemos lograr esta otra cosa, ¿no? Entonces, entonces, una vez que el chico o chica empieza a hacerlo, luego se vuelve una rutina, ¿no? ¿No? Y es bueno encontrar alguna recompensa cada paso que van logrando, ¿no? Entonces, otra manera es cuando estamos hablando, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Entonces, en lugar de enseñar directamente, no necesariamente funciona porque tenemos que tener al chico que quiera hacerlo, pero los juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Para practicar estas habilidades, tal vez sea más fácil que puedan ellos querer empezar a desarrollar esas habilidades para que ellos lo hagan sin necesariamente recibir instrucción directa de qué es lo que tienen que hacer, sino poco a poco van manejando estas nuevas habilidades. Preguntan sobre un niño, sobre que tiene, un niño que tiene problemas de atención. Cómo podemos trabajar con ellos? Es la pregunta. Yo digo que las estrategias efectivamente funcionan y, mejor dicho, se aplican a chicos con déficit de atención. Sí. Entonces, cuando se habla qué hacer y cómo apoyar estas áreas, ¿no? Es tal vez estos niños necesitan explicar estas estrategias o un poco más de tiempo, por un tiempo más extendido, ¿no? En el caso de un niño que tenga más problemas de déficit de atención, ¿no? Pero las estrategias funcionan, solamente que tendrían que usarse por más tiempo, probablemente. Preguntan qué es el rol de ellas, ¿no? No, ellos son profesoras de trabajo de intervención del comportamiento, ¿no? El rol es ayudar a las escuelas. Nosotros estamos asignadas a diferentes escuelas, diferentes pirámides de colegio, ¿no? Vamos para acompañar a profesores, ¿no? En diferentes procesos, en reuniones de IEP, para ayudarlos en diferentes casos con diferentes estudiantes. Es normal ver una agresión a la rutina cuando los chicos empiezan a pubertad. Sí, eso es normal. Sí, es normal, ¿no? Cuando hay cambios en la rutina, pero tenemos que mantenernos continuar con la consistencia. Los estudiantes que tienen, por ejemplo, funciones ejecutivas, cuando desarrollan algunas, a veces otras funciones, otras habilidades que se tienen como un retroceso,
¿no? Entendemos que van a necesitar de repente más recordatorios y más paciencia, ¿no? Ahora, acuérdense que en los preadolescentes esta parte de social realmente los bombardea. Es importante recordar de que estamos compitiendo con cosas que para ellos les son mucho más importantes que lo que les pedimos en la casa, que los que les piden en el colegio. Son fuerzas muy importantes, ¿no? Entonces es importante tener un plan y decir, por ejemplo, vamos a hacer esto, hagamos esto y luego hacemos esto otro, ¿no? Entonces, tener un poco de flexibilidad, ¿no? Pero no, no es imposible sacarlos como completo de esa parte social porque es importante para ellos y la necesitan, pero es importante tener los límites, ¿no? Es difícil, sabemos. Si usted tiene preocupación sobre qué es lo que está dándole el 504, entonces, si no es suficiente con los apoyos académicos que tiene, es importante juntarse con el equipo de la escuela para hablar si en verdad estos apoyos académicos lo están ayudando o si necesitamos considerar más estrategias o más apoyos académicos. No, definitivamente es hablar con el encargado del caso y, y apoyarlos con esta conversación con el equipo de la escuela. Es importante. ¿Cómo podemos hacer con un estudiante que tiene miedo de tener falla, ¿no? Entonces, nuevo, nuevamente a estos juegos, como por ejemplo el juego Spotted, ¿no? ¿No? Juegos, juegos que van a ser más relajados, ¿no? Eh, entonces, eso, por ejemplo, practicar algo antes de, por ejemplo, si tienen que ir a hacer una prueba de algo, practicarla de otra manera en casa para que ellos no se sientan tan estresados, ¿no? Antes de ir a la prueba oficial. Es, im- yo quiero también agregar de que si nuestro hijo o hija ya tiene algo que hace bien, es importante, ayuda a empezar con eso que ya hacen bien y de allí trabajar lo que se tiene que hacer. Eso les ayuda a sentirse mejor. Empezar con algo que sí pueden hacer que ya tienen éxito en hacerlo, entonces poder decirles, mira, esto ya puedes hacer y después de lo que ya saben hacer y pueden hacer bien con éxito, de ahí construir o introducir otra tarea, algo para que puedan poco a poco ir viendo que van logrando poco a poco algo y celebrar lo que han hecho bien. Y también es importante también celebrar algo que se falló, porque al decirle algo bueno, bueno, si, por ejemplo, en un examen, alguien tiene uno se saca 100% en algo, bueno, está muy bien, pero si tiene un examen en el que no lo puede hacer bien, bueno, vamos a ver qué no se pudo hacer para luego trabajarlo, no ver qué hiciste bien y qué necesita más trabajo. Es como levantar pesas, ¿no? Uno va a levantar pesas poco a poco, empieza con poco peso y luego va a ir subiendo el peso, ¿no? No pueden hacer algo a la primera bien, ¿no? No es cuestión de ser perfeccionista, es cuestión de hacer un proceso de ir mejorando poco a poco. ¿Qué pasaría con un chico que
que piensa que tener una lista más lo estresa, porque el niño tiene obsesión compulsiva del orden. Hemos hablado de esto para matemáticas. Entonces, por ejemplo, en matemáticas, darles una tarea que solamente vean una parte de la tarea completa, de un trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tiene varias partes, no es enseñarle todo el papel con todo lo que hay que hacer, sino dos cosas del papel y luego dos cosas más, ¿no? Para que así no sientan este estrés de ver todo lo que hay que hacer, ¿no? Sí, entonces también se puede decir, hacer un plan verbalmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si él le estresa ver algo escrito, ¿no? Entonces decirles, por ejemplo, vamos a hacer un plan y de manera verbal decir, primero vamos a hacer esto, ¿no? ¿No? Y luego cuando se completa, vamos a hacer este otro siguiente, y ir mencionándolo así en lugar de que vean toda la lista completa, ¿no? Otra profesora habla que su esposo tiene déficit de atención y mala memoria de trabajo, ¿no? Entonces, ella sabe que su esposo va a perder la lista, ¿no? Entonces, lo que han estado haciendo, y algo que él mismo, su esposo, lo hizo fue, él camina con un pequeñita, un cuadernito chiquitito, no no lo usa como una lista para chequear, pero él la llama como mi pequeña memoria de trabajo. Y en este cuadernito chiquitito con el cual camina, él va escribiendo lo que tiene que acordarse, ¿no? Él va escribiendo, me voy a olvidar de esto, entonces va escribiendo. En su caso, eso le funciona mejor de ver una lista de cosas para hacer, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, claro, entonces el ponerlo en un cuadernito, ¿no? Lo ayuda a tener un poco menos de estrés que si tenía que tuviera una lista que va chequeando. Cada cosa funciona diferente para cada persona, ¿no? Otra profesora dice que hay unos estudiantes que no les gusta ver nada. Hay estudiantes que les gusta usar un voice recorder, algo que graba la voz, ¿no? Entonces, al teléfono o al voice recorder le dicen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, y lo saben que sus pensamientos están grabados, entonces así saben que se queda grabado y no se van a olvidar. No les gusta verlo escrito, pero sí al tenerlo grabado se sienten que tienen un peso menos, un estrés menos, de que saben que lo que tienen que hacer está grabada en una parte. Entonces, está, es, está, está hablando de unas herramientas que se llama Goblin Tools, que la profesora no sabe bien, no ha estado antes, pero su profesora, esta padre o madre, ha escrito la pregunta o menciona como comentario que su hija usa Goblin Tools, ¿no? Dice que también hay niños que la verdad usan los brazos y las manos para escribirse lo que tienen que hacer. Bueno, a veces les funciona a algunos esto, ¿no? Preguntan qué pasa con un chico que cree que sabe material y luego lo falla en el examen. Aquí podría ser algo que hay que mirarse, ¿no? Mirarse a sí mismo, porque es posible que sí, efectivamente sí sabe el material, pero a la hora de dar el examen es ahí donde tiene la dificultad, ¿no? Entonces es importante hablar con la profesora. Entonces de repente puede ser que tenga un problema de ansiedad, ¿no? De tomar exámenes o un tema de memoria de trabajo, ¿no? Entonces es importante hablar con los profesores, ¿no? ¿No? Es importante. Entonces, también otra cosa que ayuda es probar diferentes maneras de cómo chequear si saben, ¿no? Por ejemplo,
usar diferentes plumones o marcadores de colores, esto ya lo sé, ¿no? Hacer algo más concreto de lo que saben ellos mismos se autoexaminan el material, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras, eh, entonces, eso es una manera también que los ayuda a revisar lo que ya saben. Y nuevamente, es importante ver con la profesora si es que podría haber un tema de ansiedad a la hora de rendir una prueba, eso es otro tema también. Han leído una pregunta más larga que cree que está conectada a la anterior, ¿no? ¿Ok? Entonces, en estos temas, en estos temas de sobre tener apoyos académicos, un plan 504 o algún tema de autismo, es muy importante hablar con los profesores, ¿no? ¿No? Hay uno que se llama autismo funcional, ¿no? ¿No? Que saben el material, pero cuando van a rendir la prueba no lo pueden hacer. Entonces, es importante hablar con la profesora porque hay diferentes maneras de ver que el niño o estudiante sabe el material. Hay otras maneras de examinar. Así que es muy importante hablar con el profesor o profesora para ver de qué maneras el estudiante puede demostrar lo que sabe. Entonces, aquí pregunta si el condado de Fairfax cómo trabaja con las profesoras de middle school para enseñarles a reconocer a estudiantes que tienen problemas de funciones ejecutivas y cómo podemos saber como padres con qué profesores que trabajan con el intervención de comportamiento nos tocan en nuestras escuelas. Entonces, dice que en la página web de Fairfax County van a encontrar qué profesoras de intervención de comportamiento están asignadas a las escuelas de sus hijos, ¿no? Entonces, también dice que ellas también dicen que ellas mismas sirven como coach, como acompañan a profesores que necesitan trabajar con niños con funciones ejecutivas, ¿no? Pregunta, es decir, que que si un niño está constantemente enojado, ¿cómo puede uno acercarse a este niño? ¿Cómo a trabajar con el niño si tiene problemas por quiera hasta colgar su ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces mi primera respuesta es pensar en qué edad que tiene, ¿no? Y pensar en el grupo, la edad que tiene y la constante estar enojado. Vamos vamos a pensar en estas dos cosas, ¿no? De repente yo pienso de que el tema de la ropa capaz no sea el más adecuado para trabajar con un niño en sus funciones ejecutivas, dada la edad que tenga y su constante enojo. Tal vez habrán otros temas, otros aspectos que se pueden trabajar. Por aquí se llama lo que se dice elegir sus batallas, ¿no? Si es un chico que siempre está enojado, yo Yo empezaría por saber qué causa que esté siempre enojado. ¿Es algo en la casa, algo social, algo en la escuela? Es importante saber primero eso antes de preocuparse por el tema de la ropa, ¿no? No, entonces, entonces, no, si, si eso,
si es una chica, por ejemplo, que está solamente enojada con sus padres, pero feliz en la escuela, lo que está haciendo es una preadolescente simplemente, ¿no? No, pero con el tema de la ropa, no, el tema de la ropa, bueno, es su cuarto y es su espacio, bueno, no va a encontrar su ropa. Si ella tiene una pila de ropa, bueno, va a tener que vivir con eso porque no va a encontrar lo que necesita. Entonces, mejor es, es difícil, es difícil para padres separarse uno mismo, ¿no? De este tema de los hijos, pero en verdad es dejarlos ser independientes y tienen que explorar por sí mismos y darse cuenta de lo que no funciona, ¿no? Entonces yo dejaría eso de lado como padre. Sobre el tema de elegir las batallas, yo veo con mi hijo también, ¿no? La parte de la rutina. Si, por ejemplo, está impactando la rutina de la mañana, entonces se puede, se puede, por ejemplo, decir, ok, hay que levantarse un poco más temprano para que puedas tener tiempo para buscar entre tu ropa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo hace bien y se vistió en 15 minutos, ok, entonces, bueno, qué bueno que lo hiciste rápido, vamos a sacar, a ir a comprar esos panqueques que te encanten, ¿no? Como tener una recompensa, ¿no? No. Entonces, también se le puede decir, si no encontró algo, te voy a decir, ok, ya esto pasó durante la semana, este sábado, ¿qué tal si pones a buscar todas tus cosas de manera de que a ti te permita encontrarlo, ¿no? Es mejor, es mejor por ejemplo, que ellos mismos controlen su ambiente, ¿no? Ok, es importante mantener un poco los límites, ¿no? Mantener los límites y las rutinas, ¿no? Por ejemplo, si es su cuarto, bueno, su cuarto, ¿no? Pero no puedes tener ropa en el baño, porque el baño es un lugar compartido, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, pero si en su cuarto ellos pueden encontrar sus cosas, está bien, aunque lo tengan de la manera que quieran, ¿no? Pero si les causa frustración, de repente les podemos ayudar a encontrar maneras de cómo manejar la frustración, ¿no? ¿No? Por ejemplo, decirles cada sábado vamos a hacer esto o haz esto, te recomiendo que hagas esto para que tengas más éxito durante la semana. Otra profesora, otra profesora dice que tiene tres canastas, no, a todos no pueden hacer, pero ella, a esta persona le sirvió tener una canasta de ropa limpia, ropa usada, que se puede volver a usar, y ropa sucia, ¿no? Entonces, bueno, a esta persona le funcionó. No todos necesariamente les funciona eso, pero en este caso, sé de este caso que le funcionó. Aquí aquí están hablando otra vez de cómo pueden implementar las profesoras a chicos que tienen plan 504, ¿no? A chicos que tienen problemas de completar la tarea el mismo día o que tienen problemas de ansiedad, ¿no? Vuelve a explicar que trabajan con profesoras trabajan con profesoras. Y sobre el plan 504 es difícil de comentar porque no sabemos específicamente el caso del niño, ¿no? Cada plan 504 es específico para cada estudiante. Entonces, de repente con lo que han escuchado hoy día en esta presentación, podría pedir reunirse con los profesores o el profesor encargado del caso de su hijo o hija y hablar de cómo se puede implementar alguno de estos estrategias, ¿no? De otra manera es difícil contestar su pregunta porque no sabemos exactamente el caso específico de su niño o niña. Y aquí vuelve a decir que una niña o niña que está siempre enojada en casa y feliz en el colegio,
es típico de un preadolescente. Es- entonces, estar crónicamente enojado en casa, esto va a ser difícil de escuchar, pero a veces es simplemente una, un signo de que este chico o chica se siente muy cómodo en casa, ¿no? No es lindo escuchar a los padres, pero en realidad es bueno que en su casa se sienten tan cómodos de que pueden sacar, dejar fluir todo lo que sienten de tensión afuera, ¿no? ¿No? Eso puede ser. Ahora, también es importante mencionar algo que hemos dicho antes, ¿no? De que a veces hay un video de que hay que se llama sobre, hemos hablado de comunicación proactiva. Este recurso es un recurso que está en la oficina de recursos para la familia. Hay dos videos, ¿no? Que pueden sacarlos de la biblioteca y se llama, hay dos videos de comunicación proactiva que los ayuda, ¿no? Ayudaría con lo que usted me está preguntando. Ya. Entonces, aquí está explicando que ha escuchado antes que una manera de sentirse independientes, no como adultos, estos chicos que están enojados en casa, ¿no? Es normal porque es la manera de ellos de separarse de sus padres, ¿no? ¿No? Es un momento difícil, pero para ellos es importante empezar a separarse de los padres, ¿no? Y lo es muy típico para ellos demostrar este enojo que tienen en casa, ¿no? También hay recursos en la biblioteca, ¿no? Que hay sobre esos temas de desarrollo cuando tienen 14, ¿no? años. Hay muchos recursos en la biblioteca de la Family Resource Centers. Ahí, y ponen aquí en el chat que se llama Yardsticks. Es el recurso que está en el Family Resource Center. Se llama Yardsticks. Están hablando del libro. Sí, y Yardsticks es más para el final de primaria y el comienzo de middle school. Ujú. Acá está hablando entonces, aquí está hablando de las dificultades que tiene este padre en implementar estrategias durante los fines de semana, ¿no? Hay un patrón, ¿no? Hay un patrón en su hijo o hija, ¿no? Entonces, eh, la profesora está hablando de que de repente, si tuvieron algún problema el fin de semana, cuando ya está en la rutina normal, sentarse y hablar, porque parece de que los chiques durante la semana han funcionado bien y luego el fin de semana no funciona nada, entonces la rutina se tiene que volver a retomar, entonces ellos también lo ven como profesoras, entonces hay que sentarse y hablar y decir, ok, vamos a empezar, vamos a motivarlos a decir, aquí tenemos que ahora vamos a retomar lo que estábamos haciendo y también usar un sistema de refuerzo como se ha hablado, ¿no? No de tener una recompensa poco a poco hasta que se retoma la rutina. Esa es una recomendación que se da. Gracias a todos los que se han unido hoy día. Gracias por la presentación y gracias por las preguntas y las respuestas.
La próxima semana tendrán esta grabación y el libro Yardstick, así como otros recursos. Tenemos muchísimos muy buenos recursos en nuestra biblioteca. Y por favor, si ustedes podrían tener la amabilidad de completar esta encuesta, una encuesta que hay de esta presentación, nos ayuda mucho a saber, ¿no? Gracias, muchas gracias y que tengan un muy